En 2013, Hollywood convirtió esta historia en una comedia negra. Pain and Gain, con Mark Wahlberg y Dwayne Johnson, contaba la delirante vida de un grupo de fisicoculturistas que cruzó la línea entre el sueño americano y la pesadilla criminal. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa sátira se esconde un caso real, mucho más oscuro, mucho más brutal. Mark Schiller era un empresario argentino, radicado en Miami, hombre de negocios, exitoso, reservado. Vivía tranquilo con su familia y dirigía varias empresas en crecimiento. Su vida, en apariencia, estaba bajo control, hasta que fue elegido como blanco por un grupo de hombres que, obsesionados con los cuerpos perfectos y el dinero fácil, decidieron tomarlo todo, incluso su identidad. El grupo se hacía llamar la Sun Gym Gang. Se conocieron en un gimnasio de Miami y compartían más que una rutina de entrenamiento. Querían ascender en la escala social, pero sin esfuerzo. Daniel Lugo, el líder, era encantador, manipulador y un estafador profesional. Había cumplido condena por fraude financiero, pero ahora tenía otro plan: apoderarse del dinero de Mark Schiller. Lo vigilaron durante semanas. Estudiaron sus movimientos, conocían sus empresas, sus rutinas, su auto, y lo más importante, sabían que tenía mucho que perder. Para ellos, Schiller era el score perfecto, un golpe limpio, fácil, rápido, o eso creían. Pero lo que vino después fue todo menos rápido. Schiller fue secuestrado y durante 30 días fue torturado, obligado a firmar documentos, entregar sus cuentas, ceder sus propiedades. Vivió un calvario silencioso mientras, en el mundo exterior, nadie sospechaba nada. La Sun Gym Gang se hizo con todo: casas, autos, cuentas bancarias, y mientras la víctima seguía viva, contra todo pronóstico, ellos celebraban, como si el crimen perfecto realmente existiera. Pero el crimen perfecto no existe. Este es el comienzo de una historia que desnudó la ambición desmedida, el culto al cuerpo y una cultura donde el éxito a veces se persigue a cualquier precio. Y cuando el músculo se impone a la moral, las consecuencias son brutales. Miami, 1994. Mientras la ciudad brillaba con sus playas, sus modelos y sus torres de lujo, en un gimnasio de barrio se gestaba una tormenta. No era una banda callejera, no eran mafiosos, eran fisicoculturistas, obsesionados con el cuerpo, el poder y el dinero. El cerebro de todo era Daniel Lugo, inteligente, manipulador. Había sido arrestado por fraude en el pasado, prometiendo a sus víctimas multiplicar inversiones. Y aunque ya había cumplido condena, volvió a las calles con algo más grande en mente. Esta vez, no buscaba engañar con palabras, sino con fuerza. Delgado fue el nexo. Él conocía a Mark Schiller. Habían trabajado juntos. Le guardaba resentimiento. Y al conocer a Lugo, encontró en él la chispa para encender un plan tan absurdo como peligroso. No solo lo convenció, lo motivó. Adrian Dorval era otra pieza clave. Más joven, menos racional, pero absolutamente leal a Lugo. Consumía esteroides de forma constante. Su conducta se volvía cada vez más errática. Para él, la adrenalina del crimen era parte del entrenamiento. El grupo fue creciendo. Entre fanáticos del gimnasio y conocidos del barrio, la Sun Gym Gang tomó forma. Una mezcla de fuerza física, frustración social y un deseo irracional de tenerlo todo sin trabajar por nada. El plan era claro: secuestrar a Schiller, hacerlo firmar todo, desaparecerlo y vivir la buena vida. Una mansión, un Lamborghini, cadenas de oro. Un sueño que no parecía tan lejano para hombres que solo conocían una forma de resolverlo todo: con fuerza bruta. La Sun Gym Gang no era una banda profesional, no tenían experiencia real, pero tenían algo más peligroso:
una combinación de confianza ciega, músculo desbordado y cero empatía. Y mientras tanto, su objetivo seguía sin sospechar nada, trabajando, confiando en quienes lo rodeaban. Hasta que, una noche, su mundo cambió para siempre. Era noviembre de 1994. Para Mark Schiller, parecía un día como cualquier otro. Cerró su negocio, subió a su coche y se dirigió a casa. Pero antes de llegar, fue interceptado. No por ladrones comunes, no por delincuentes improvisados, sino por 3 hombres encapuchados que lo esperaban. Hombres a los que ya había visto antes, sin saberlo. Fue subido a la fuerza a una camioneta, le cubrieron la cabeza, le ataron manos y pies, lo llevaron a una casa vacía, propiedad de uno de los miembros de la banda. Allí comenzaría su calvario, uno que duraría 30, 40, hasta 48 días. Durante semanas, Mark Schiller fue mantenido en condiciones inhumanas. La Sun Jim Gang quería que firmara cheques, poderes, transferencias. Le exigían la cesión de sus propiedades, sus cuentas bancarias, su identidad. Cada documento que firmaba era una parte de su vida, entregada a la fuerza. Lo obligaron a escribir una carta falsa de despedida a su familia. Lo hicieron llamar a sus bancos, cambiar datos, simular normalidad. Al mundo exterior, Mark parecía activo, pero estaba desaparecido, encerrado, invisible. Pasaban los días, y aunque el plan de los agresores parecía funcionar, cometieron un error. Dejaron que Mark viviera demasiado tiempo, porque lo subestimaron. Pensaron que lo habían quebrado, pero él estaba esperando su momento. Cuando ya no les servía, decidieron eliminarlo. Simularon un accidente. Lo emborracharon, lo drogaron, lo metieron en un auto robado, lo estrellaron contra un poste y lo abandonaron, dentro de un vehículo en llamas. Pero contra todo pronóstico, sobrevivió, con múltiples fracturas, quemaduras, en estado crítico, pero vivo. Lo trasladaron al hospital, y ahí, entre delirios y heridas, empezó a contar su historia. Una historia que nadie creyó al principio. Cuando dijo que lo habían secuestrado durante más de un mes, que lo habían torturado, que lo habían obligado a firmar todo. La policía no lo creyó. Sonaba inverosímil, irracional, como sacado de una película, pero era real, y lo peor es que no había terminado. Mientras Mark se recuperaba en silencio, la Sun Jim Gang celebraba. Habían conseguido todo: su dinero, su casa, sus autos, incluso su vida. Al menos sobre el papel. Eran, por fin, millonarios. El crimen perfecto. O eso creían. Pero Schiller no se rindió. Y cuando salió del hospital, empezó su propia investigación. Porque si nadie iba a hacer justicia, él lo haría. Con el dinero de Mark Schiller en sus bolsillos, la Sun Jim Gang se sentía intocable. Compraron propiedades, cambiaron su imagen y comenzaron a vivir como las estrellas que siempre quisieron ser. Pero el dinero mal habido siempre deja rastro. A diferencia de criminales expertos, los miembros de la banda eran descuidados. Usaban las tarjetas de Schiller, se tomaban fotos con sus pertenencias, firmaban papeles con sus nombres verdaderos. Cada paso que daban los hundía más. Mientras ellos celebraban, Mark Schiller reconstruía su memoria, sus finanzas, su historia. Nadie lo había protegido. Así que empezó a recolectar pruebas, documentos, nombres, movimientos bancarios, y encontró lo que necesitaba. Pero Daniel Lugo no quería detenerse. Quería más dinero, más poder, y eligió una nueva víctima: Frank Griga, empresario millonario del mundo de las líneas eróticas. Vivía con su novia, Christina Furton, en una lujosa mansión de Miami. La idea era la misma: atraerlo, secuestrarlo, forzarlo a firmar. Pero esta vez no salió como esperaban. La operación fue torpe, mal ejecutada. En cuestión de horas,
Ambos estaban muertos, y ahora no había forma de encubrirlo. Los cuerpos fueron escondidos de forma burda. Usaron herramientas improvisadas. Dejaron pruebas por todas partes. Al día siguiente, el mundo los estaba buscando. Finalmente, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. Schiller insistía en su historia. Las nuevas desapariciones lo confirmaban. Las pruebas eran claras. Ya no era una teoría, era un patrón. En junio de 1995, uno por uno, fueron arrestados. Lugo, Dorval, Delgado y otros cómplices menores. La caída fue tan rápida como absurda. Todo por codicia, por vanidad, por pensar que el músculo podía con todo, incluso con la ley. Pero lo más impresionante aún estaba por venir, porque el juicio sería una historia aparte. Miami, 1998. El juicio contra la Sun Gym Gang comenzó con todas las miradas puestas sobre ellos. Los acusados ya no eran fisicoculturistas anónimos. Eran el rostro de la ambición descontrolada, del crimen por vanidad, del todo vale, hasta que la ley responde. El proceso fue largo, complejo. El estado de Florida presentó cargos múltiples: secuestro, extorsión, intento de asesinato, asesinato en primer grado, fraude bancario, robo de identidad. Y en el centro del caso, la voz más esperada fue la de Mark Schiller. Mark relató sus 48 días de cautiverio con detalle. La planificación, la tortura psicológica, las amenazas. También habló del intento de asesinato. Su voz no tembló. Había esperado años para ser escuchado, y finalmente lo era. Las pruebas eran incontestables. Tarjetas bancarias, escrituras, grabaciones, maletas con restos. Todo apuntaba a una operación sistemática, deliberada y brutal. Tras semanas de juicio, la sentencia llegó. Daniel Lugo fue condenado a pena de muerte. Adrian Durval también. Jorge Delgado, quien cooperó con las autoridades, recibió 15 años de prisión. Los otros miembros de la banda, sentencias menores, pero contundentes. Para las familias de Frank Griga y Christina Furton, nada reparaba la pérdida. Pero al menos había justicia. Para Mark Schiller, fue el cierre de un capítulo, no el final de su trauma, pero sí el comienzo de una nueva vida. A más de 25 años del juicio, Daniel Lugo aún espera en el corredor de la muerte. Su ejecución, pospuesta múltiples veces, sigue siendo debatida. Dorval, igual, ambos encerrados, con sus recuerdos como única compañía. El juicio no solo condenó a los culpables, también dejó al descubierto una parte del alma de Miami, donde la imagen, el dinero y la codicia pueden ser más letales que cualquier arma. Durante años, estos hombres creyeron que sus músculos los hacían invencibles, que su físico era su poder, que en un mundo superficial, la imagen lo era todo. Pero en el fondo, estaban vacíos, y el vacío los devoró. Daniel Lugo tenía carisma, inteligencia, ambición, pero las usó para manipular, para destruir, para alimentar un ego que jamás se saciaba, y al final terminó solo. No como un líder, sino como un ejemplo de lo que nunca se debe ser. El daño fue irreversible. 2 vidas perdidas, una familia marcada para siempre, y un sobreviviente que tuvo que reconstruirse desde cero. Schiller escribió un libro. Contó su historia, no para vengarse, sino para advertir. En el cine, esta historia fue una comedia negra, pero la realidad no tiene música de fondo, no tiene actores, no tiene final feliz, porque detrás de cada escena hubo gritos que no se escucharon, y detrás de cada chiste, una tragedia. La Sun Gym Gang no fue solo una banda de criminales, fue un reflejo de una cultura enferma de ego, de apariencia, de obsesión por el éxito instantáneo. Pensaron que podían lograrlo todo, sin ética, sin respeto, sin conciencia.
Y cuando el alma se desmorona, ni el cuerpo más fuerte puede sostenerla. Gracias por ver. Suscríbete para más historias reales que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.